días, hermanos. Vamos a tener nuestro devocional esta mañana y vamos a empezar cantando al Señor con el hermano Jesús. Dios le bendiga, hermano. Qué bueno que está en esta mañana y en su casa, y esperemos que se encuentre bien. Vamos a cantar esta mañana un canto antes de comenzar este devocional, y vamos a cantar ese canto que dice: Tú eres Señor. Tú eres Señor, mi gozo y mi alegría. Tú estás, Señor, conmigo todo el día. Y ahora que puedo confiar en ti. Tú eres Señor, mi gozo y mi alegría. Tú estás, Señor, conmigo todo el día. Y ahora sé que puedo confiar en ti, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Mateo, capítulo 14, verso 23, donde nos enseña la palabra de Dios algo acerca de la oración. Y para esto vamos a orar, para que Dios use su palabra para hablarnos. Dios, en esta mañana te damos gracias porque nos permites despertar, nos permites ver una vez más la luz del sol y nos permites estar delante de ti, adorándote, sirviéndote, y nos permites abrir tu palabra para poder aprender algo. Pido, Señor, que nos ayudes a comprender tu palabra y meditar en ella un momento. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de escuchar tu voz y poderla atender. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Mateo capítulo 14, verso 23 dice: Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Cuando Jesús tenía algo que hacer, o antes de hacer algo importante en su vida o para la vida de algunas personas, Jesús siempre se apartaba hacia un lugar. Normalmente siempre se apartaba hacia el monte, hacia un lugar lejano, para poder orar, para poder meditar con su Padre Dios. Y Jesús nos pone el ejemplo de cómo debemos de orar. En ocasiones oramos, pero nuestra oración no es muy correcta, que digamos. Dios está al tanto de lo que nosotros decimos, pero nuestra actitud no siempre es la correcta. Y Dios nos pone el ejemplo y dice
que después de estar con la multitud los despide y luego se aparta a orar y dice que sube a un monte. Subir a un monte, me imagino yo que no es cualquier cosa, no es de caminar 2 minutos. Subir a un monte es de caminar, yo creo, una media hora, con tal de apartarse un poco de la sociedad, del bullicio, de la gente que lo podía interrumpir. Jesús, para poder orar, necesitaba un tiempo específico, un tiempo en donde él pudiera derramar su alma delante de su Padre. Y para poderlo hacer necesitaba estar completamente solo. La palabra es muy clara y dice, estaba ahí solo. No lo acompañaban sus discípulos, no lo acompañaba alguna persona. Él quería estar solo para poder platicar con su Dios. Y es el ejemplo que nos deja. Jesús se tenía que apartar de la sociedad porque él fue mandado a la tierra para hacer una misión. Y la misión que él tenía que hacer no era fácil. La misión que él tenía que hacer en ocasiones requería de enfrentarse con personas. En ocasiones la misión que él tenía que hacer tenía que enfrentarse con la misma naturaleza. Recordemos un poco de aquella vez que Jesús fue delante de los discípulos. Le dice a Pedro, ven, estando Jesús parado arriba del mar. ¿Cuántos han podido hacer eso? Nada más ellos dos, Jesús y Pedro. Pero Pedro no pudo sostenerse mucho tiempo parado arriba del mar. Jesús pudo porque momentos antes él estuvo solo, él estuvo apartado, él estuvo en un monte orando a Dios para poder él mostrarle a Pedro y mostrarnos a nosotros su poder. Cuando Jesús escogió a sus 12 discípulos, dice la Biblia que también Jesús se apartó un momento para orar con Dios. Él no escogió a 12 discípulos nada más por rellenar un espacio o por tener un grupo de personas. Jesús tenía que escogerlos exactamente como Dios lo quería. Él no decidió escogerlos nada más porque los vio pasar y les dijo ven, sino que tenía un propósito para cada uno de ellos, y para poderlos escoger bien necesitó orar, pedirle consejo a Dios. También para poder predicar y para poder enseñarle a las personas y para poder sanar a las personas, Jesús, antes de predicar, se apartaba por un tiempo y oraba a Dios, pidiendo de su ayuda, pidiendo de sus palabras, pidiendo lo necesario para poder él hablar a las personas, para poder sanar también. Jesús no sanaba a cualquier persona con el simple hecho de verlo enfermo. Jesús dice que tenía compasión de las personas, pero esa compasión no viene nada más porque sí. Dios le ponía en su corazón de quién tenía que tener compasión. Tocaba a esas personas o a esos paralíticos y ellos podían recibir la sanidad. Pero para eso necesitaba Jesús orar un momento, estar a solas un momento con Dios. Cuando vino a él la tentación, cuando vino a Jesús esa tentación, también tuvo que pasar anteriormente un tiempo de oración, un tiempo de meditación con Dios, para él poder soportar la tentación. Cuando anunció su muerte, también dice la palabra de Dios que apartó un tiempo antes de hablar con sus discípulos para poder llegar con sus discípulos y decirles
voy a morir, pero voy a resucitar. No los agarró así nada más de que nos reunimos y pues ahorita que me acuerdo, déjenles platico que voy a morir. No, él tenía un plan y ese plan fue llevado a cabo. Pero anterior a eso, Jesús oró con Dios y le dice: no se haga mi voluntad, que se haga la tuya, Dios. Jesús nos enseña de muchas maneras que cuando tengamos que tomar decisiones en nuestra vida, cuando tengamos que hacer algo importante en nuestra vida, debemos de tomar en cuenta a Dios. Meditar y orar debe ser un hábito para nosotros los cristianos. Meditar en la palabra de Dios y orar, aparte de que tiene que ser un hábito, deberíamos nosotros de contagiárselo a los que viven con nosotros. Es verdad que la palabra dice que oremos en nuestro aposento y que cerrada nuestra puerta, pero también tenemos que enseñarle a los que viven con nosotros a cómo orar. Si usted se pregunta, bueno, ¿y cómo debo yo de orar? ¿O cuál es la manera correcta de orar? La misma Biblia nos enseña cómo debemos de orar. Dice la Biblia que busquemos un espacio, un lugar apartado de cualquier bullicio, apartado de cualquier distracción, y que ese lugar sea especial para poder platicar yo con Dios y para que después Dios hable conmigo por medio de su palabra, que es la Biblia. Dice también la palabra de Dios que debemos de buscar palabras que salgan de nuestro corazón para poderle expresar a Dios ese sentimiento que tenemos, esa necesidad, esa acción de gracias, aquello que nos preocupa, aquello que nos hace estar inquietos. Pero son palabras naturales que nosotros conocemos, no palabras inventadas o buscadas en algún libro. Palabras que salgan de nuestra mente y de nuestro corazón directamente hacia Él. Dice también la Biblia que tenemos que ser auténticos, que tenemos que ser originales en la forma de hablar. Muchos de nosotros oramos copiando la oración de otros. Muchos de nosotros oramos repitiendo lo que otros ya repitieron, pero Dios no pide eso. Dios quiere que nuestra oración sea tan natural. Dios pide que nuestra oración sea sin sobreactuación, porque qué fácil es copiar yo la oración de algún teólogo o de alguna persona que estudió mucho la Biblia. Dios no va a querer escuchar esas palabras porque esas palabras ya las escuchó de otra persona. Dios quiere escuchar tu corazón. Dios quiere escuchar lo más íntimo que hay adentro de ti. Dios quiere también que seamos breves, que seamos ligeros en nuestra forma de hablar o de expresarnos delante de Él. A Dios no lo impresionas con una lista de peticiones. A Dios no lo impresionas con una lista de acciones de gracias. A Dios no lo impresionas con un diccionario de palabras. Dios quiere que seas breve en lo que le pides, en lo que le agradeces. Pero a veces nos extendemos tanto tratando de decirle a Dios, Dios, para que voltees a verme y veas todo lo que te tengo que decir. No es así Dios. Dios no espera de nosotros una larga lista de problemas que le traigamos. Dios conoce nuestros problemas, Dios sabe de qué tenemos necesidad, pero lo que Dios quiere es un corazón humillado delante de Él, que le pida única y exclusivamente lo que queremos. A veces pedimos y pedimos mal, pedimos para nuestro propio deleite, pero Dios no quiere eso. Dios no quiere que pidamos para algo que sea para diversión de nosotros o para entretenimiento de nosotros.
Dios quiere que pidamos algo que sea para edificación nuestra. Y cuando usted ore, sea agradecido delante de Dios. No sea como aquellos leprosos que recibieron el milagro de Jesús, se dieron la vuelta y se olvidaron de quién los había sanado. Agradézcale a Dios antes de orar. Dios, gracias porque me estás escuchando, y cuando Dios conteste su oración, Dios, gracias porque me has contestado mi oración. A veces oramos y empezamos bien dándole gracias, pero cuando Dios nos contesta la oración nos olvidamos de darle las gracias. También debemos de orar con la fe necesaria, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Todo aquel que crea que le hay es galardonador de aquello que Dios te quiere dar. Vas a recibir tu recompensa por medio de esa oración, vas a recibir aquella petición que le pediste, pero si la pediste con fe, porque si no tienes fe, de nada va a servir. Solamente van a ser palabras, van a ser peticiones, cosas que hay adentro de tu corazón, pero si son sin fe, si lo dices sin fe, no vas a recibir absolutamente nada. Y es por eso que muchos se enojan con Dios, porque yo ya le pedí a Dios, pero no me contesta. Pues que Dios no existe. Dios existe, pero Él pide que le pidas con fe. Dios te enseña este día que cuando te acerques a Él en oración, sea con fe. Conéctate con Dios por medio de una oración. Conéctate con Dios por medio de su palabra. Conéctate con Dios por medio de la comunicación hacia Dios. Que tus palabras sean un instrumento que hagan que Él voltee a ver y diga, ese es mi hijo, a Él sí le voy a responder. Toda decisión importante en tu vida requiere de oración. Si te vas a casar, si vas a salir a carretera, si vas a hacer un negocio, si vas a comprar algo, toda decisión importante en tu vida requiere de la oración. Te voy a invitar a que oremos esta mañana para que tú le puedas expresar a Dios con tus palabras y de tu corazón aquello que necesitas. Dios, esta mañana te doy gracias porque nos permites este devocional. Dios, gracias porque con tu palabra aprendemos cómo orar, apartarnos de todo bullicio, apartarnos de lo que nos estorba para poder atender tu voz. Dios, gracias porque tenemos a un Dios que nos escucha, a un Dios que nos contesta. Señor, ayúdame a que mis oraciones sean breves, sean con fe, sean entendibles y pueda yo contagiar a mis hijos, contagiar a mis familiares a que oren también a ti. Gracias, Señor, por este día. Te pido que me bendigas, que todas las actividades que yo haga este día las haga en tu nombre. Señor, gracias te damos. Amén.